Hola, bienvenidas a este nuevo tutorial. Lo que vamos a pintar hoy es esta caja que previamente la hemos teñido con pino miel y vamos a utilizar el color acrílico de Bonapint con efecto tiza que no necesita tapaporo y es una ventaja. En este caso vamos a ir extendiendo el color número 13 que se llama brisa marina y le vamos a ir dando por todo, incluso por las bisagras, porque así luego con un trapito y agua, una vez seco, se lo quitamos. Vamos a dar en el exterior todo este color y en el interior daremos otro. Y ahora con una lana de acero lo que quiero es dar un efecto de decapado. No quiero que sea excesivo, por eso también he dado un tono suave al tinte y le vamos dando sobre todo por los bordes para que se note un poco. Así la idea es tener pues una caja que nos recuerde a la Provenza francesa. Vale, esto ya está seco. Ahora vamos a pintar el interior. En este caso vamos a utilizar también de Bonapint el color número 3, que es el arena. Son colores acrílicos, van al agua y, como he dicho antes, con efecto tiza. Y aquí ya está completamente pintada. Lo único es esperar que seque, porque aquí no quiero decapar. Lo que vamos a hacer ahora es decorar y, como siempre, nos vamos a la pintura más rápida, que es la multicarga, y como ya habréis visto en otros tutoriales, pues como se pintan las hojas, pues ahora las pintamos más rápido. Eso ya lo tenéis hiper sabido. Empezamos con la base con hojas mucho más grandes y a medida que vayamos separándonos de la base iremos dando las hojas, las iremos pintando mucho más pequeñas. Dejamos el claro oscuro y aquí, que no me ha quedado muy bien el borde oscuro, lo que hago es repetir otra vez encima y no pasa nada. Hacemos la parte del centro y seguimos pintando. Ahora el vídeo está en rápido, pero bueno, trazo las líneas por donde voy a ir continuando el diseño para ir teniendo un poco la idea. Traigo unas líneas finas y luego pues eso, que me coja lo que es una esquina y un lateral. En el extremo lo que vamos a hacer es pintar medias hojas, porque así, y más pequeñas, se supone que el mayor peso de la rama está en la parte de abajo y no en la de arriba, si no se nos caería todo al suelo con la ley de la gravedad. Seguimos pintando. A medida que vamos hacia abajo, pues vamos aumentando las hojas, el tamaño de las hojas, y ya podemos ir haciendo las dobles. Hacemos el pedúnculo, que no vuele, así está sujeto a la ramita, y continuamos. Vamos a ir dando siempre primero la base de todas las hojas, luego iremos pintando las flores. En este caso he elegido las hortensias, le iban muy bien a este tono del brisa marina y así era más romántico, no es por otra cosa. Eso, las hacemos cada vez más grandes y vamos hacia abajo. Las puntas más finitas, apretamos menos el pincel. Estoy utilizando un pincel plano del número 12 y la diferencia es aplastar más o aplastar menos los pedúnculos y continuamos. Repito porque no ha quedado muy bien, estaba casi descargado el pincel y continúo. Pedúnculo, eso es. Ya están todas. Ahora, como os he dicho antes, lo que vamos a hacer es la hortensia. Tenéis ya varios tutoriales con cómo se pintan las hortensias, con lo cual ya no tendréis ningún problema. En este caso, recordad siempre mantener húmeda la pintura base para que se vaya mezclando, y ahora lo que estoy utilizando es un pincel de lengua de gato del número 8, bastante trillado, o sea que no tiene punta a punta, pero nunca tiro los pinceles, siempre sirven en cualquier momento
de su vida. Y en este caso pues me interesa eso, que sean grandes. Como veis, voy haciendo las pequeñas flores de 4, montando unas encima de otras con desorden, y a medida que vamos yendo hacia la zona más oscura, eso es lo que no cargo tanto el blanco para que me dé el volumen. Monto la siguiente, en este caso la voy a hacer con el magenta y el azul, y voy a procurar eso, que me ocupe la esquina para que se vea desde dos ángulos diferentes. Aumento un poco más para que no quede desproporcionada cuando se vea solo desde un punto, y vamos a continuar a hacer una más. Y en este caso, que hemos usado amarillo, magenta, magenta y azul, pues ahora vamos a usar el amarillo y el azul. No la voy a hacer tan grande como las otras. Y vamos a ir ahora al blanco. Estoy usando el color blanco de un color acrílico de la marca europea. Y el mismo pincel de lengua de gato del número 8. Y vamos montando las flores pequeñitas, que es lo que importa, que estén unas encima de otras con cierto desorden para que el efecto sea más realista. Ahora veo que está un poco volando la hortensia blanca, pero bueno, posteriormente lo que haré es pintarle unas hojas debajo, un tamaño grande, y ahora con un liner del número 0, con el magenta y el blanco, escribo el nombre de la persona a la que va dirigida la caja. Se llama Lorena, y lo que hago es trazar el nombre con una inclinación hacia arriba para desear que todo sea positivo. Y poquito a poco, con doble carga y, como he dicho antes, el liner del número 0. Si alguna de vosotras tiene problemas a la hora de trazar un nombre sin una plantilla, podéis calcar el nombre y pintar encima, eso no es ningún problema. Ahora solo queda la A. Y continuamos. Bien, ya está. Ahora lo que voy a hacer es dar las veladuras. En este caso lo que voy a utilizar es el control medium y los 3 colores, o bueno, más de 3 colores, porque he usado para las flores amarillo, magenta y azul. Voy a usar esos, y también verdes. Ya sabéis que, bueno, se me olvidaba, hay que dar los puntitos al centro de las flores. Para ello estoy utilizando un color verde manzana, y más o menos donde veáis que se unen las 4 y forman una flor, pues en el centro ponemos el punto. Y si no la veis, pues más o menos a ojo, tampoco es una ciencia exacta, porque ya que lo hemos hecho desordenado, pues en más de una ocasión veremos que tenemos que hacer de forma desordenada también lo de los puntos. Y ahora sí que continúo con las veladuras, como he dicho antes. Ahora estoy usando el magenta y un poco de verde. También al ser magenta y verde son colores complementarios, van a dar tonalidades marrones, como es ahora, lleva más verde, entonces van saliendo tonos marrones. Ya sabéis que cada vez que combinéis colores complementarios vais a sacar el marrón, pero todo lo que son las veladuras lo que hace es realzar el diseño que estamos haciendo. Vamos a continuar, y con el oscuro lo que hacemos es realzar las hojas. Como he dicho antes, ahí debajo de la hortensia de arriba me está pidiendo a gritos otras hojas, porque es imposible que algo con tanto peso esté ahí tal cual. La ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Pero bueno, voy a trazar primero lo que es la veladura de la zona, y luego encima pues trazo hojas más grandes. En los bordes también, y en la esquina contraria a la que hemos diseñado
También voy a dar veladuras. Primero lo que trazo con los colores magenta y verde es como simulando hojas y luego llevándolo con el dedo. El dedo la verdad es que difumina muy bien. Si tuvierais problema con el dedo, pues con un trapito y si veis que os queda mucho, lo bueno que tiene es que dando más control medium lo podéis disminuir la intensidad del color. Pero bueno, la idea era equilibrar ambas esquinas de las cajas, que no esté una con mucho peso y la otra sin nada. Pero la parte principal es la más importante, pues por eso es donde va el diseño. Y aquí pues difumino. Ahora le voy a hacer unos chiribiri, para eso también o zarcillos. Eso da mucho movimiento a un diseño. Y también utilizo control medium con un blanco sucio para que le dé un poquito de alegría y movimiento. Estoy usando para ello también el liner del número 0. Y una más y ahora hacia arriba y para allá. Ahí me ha quedado doble, le voy a pasar ahora con un pincel y agua y repaso el borde doble que me ha quedado y no hay problema. Vamos a pasarle y así se corrige. Eso es, y ya la tenéis aquí. Espero que os haya gustado y nada, os veo en el próximo tutorial. Si os ha gustado, ya sabéis, para que yo me entere solo tenéis que darle a like. Un beso muy fuerte a todos.